Hola queridos amigos, vamos a hablar hoy de las clasificaciones que se hicieron desde la época de Freud, 1897 hasta 1922, elaboradas por el mismo Freud y que tuvieron que ver con la clasificación y el discernimiento de qué eran las neurosis. En una charlita precedente definimos la neurosis. Pues bien, resulta que no todo se originó de una forma tan sencilla, tan elemental. Tuvo un proceso. Y ese proceso representó diferentes dejar de ver el mundo de una manera para convertirse en ver el cuadro clínico de otra manera. Ese es el aporte de Freud en este tema de las neurosis. Y esto fue lo que le granjeó amigos y enemigos por todas partes, sobre todo en los clínicos de la época, allá por 1897 y ya no digamos en 1925. Primero que todo, recordemos que la neurosis, igual que todas las enfermedades de origen psíquico, o que tenía que ver con el trastorno, mejor, de la personalidad, de la conducta, hasta finales del siglo XIX eran consideradas de dos maneras. La manera más fundamentalista, religiosa, eran posesiones demoníacas. Uno de los artículos de Freud, uno de los estudios de Freud precisamente es el estudio de una posesión demoníaca en el siglo XVII. Y se asocia después con otro articulito, que es el estudio de por qué la gente convierte en siniestro lo que no puede explicar fácilmente. Pues bien, entonces hasta 1800, finales del siglo XIX, 1897, 1899, esa es la primera explicación, una posesión demoníaca. Y lo segundo, la segunda forma de explicar, era que estos cuadros de trastorno de la personalidad estaban asociados a un trastorno orgánico necesario. O sea, había un fallo en el cuerpo, el cerebro, en un órgano. La palabra histeria viene de histerium en griego, que significa útero. Entonces, en el útero está la anormalidad. Esta mujer no puede tener hijos, no quiere concebir, su esposo no la quiere, la castiga porque no concibe, etc. Entonces es una paciente histérica, porque su útero le da ese grado de trastorno psicopatológico. Pues bien, era un trastorno orgánico. Para los neurólogos y psiquiatras de finales del siglo XIX, se trataba de un trastorno orgánico. ¿Qué es lo que descubre Freud? Freud descubre que no todos los trastornos que se denominan neuróticos, este género, fundado, producido por una desaveniencia orgánica, no todos esos trastornos clasificados de esa manera resultan ser orgánicos. Eso lo descubre con Brauer, un médico amigo suyo, que le enseña el hipnotismo y las técnicas de sugestión. Y se queda con esa duda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay para que no necesariamente exista algo orgánico, pero sí algo psíquico? Entonces hay que estudiar lo psíquico. Y entonces empieza a clasificar las patologías que se iban dando, que se iban reportando en las revistas neurológicas y psiquiátricas de la época. Las va clasificando. Y exige en cada una de ellas, por lo menos en la práctica de él, exige que se haga una historia de vida psicológica. No de vida orgánica, sino de vida psicológica. Y entonces lo que sucede es que desde 1897 viene Freud haciendo estas investigaciones y se puede elaborar una tabla paralela. Esta tabla paralela se puede sintetizar de una forma muy sencilla diciendo lo siguiente. Hay dos maneras de vivenciar la neurosis. O sea, hay dos maneras de explicar a partir de la vida la neurosis. Una manera práctica es que vemos que el paciente está sufriendo un trastorno
bastante evidente en su conducta corporal y también en su conducta mental. Esa es la forma práctica. En esta forma práctica podemos clasificar, dice Freud, aquellas conductas que psiquiátrica y neurológicamente se han acostumbrado a denominar neurosis actuales. El lenguaje es, como ustedes ven, absolutamente aristotélico. Es la neurosis, o sea, la enfermedad neurológica que el paciente tiene en este momento, en acto. Esas neurosis clasificadas, según Freud, podrían ser la neurastenia, o sea, ese cambio de carácter violento, desesperado, aforado que el paciente tiene y que no puede dominar impulsivamente. La neurastenia. Luego podríamos clasificar neurosis de angustia. Hay gente muy ansiosa, gente sumamente nerviosa, gente que se exalta por todo, que pierde la personalidad, que los ojos le cambian y que está alterado, aún que está asociado a una alteración muy fuerte de la corporalidad. Se acompaña de gestos, se acompaña de violencia, se acompaña de gritos, se siente nervioso, se paraliza, no puede emprender las cosas, todo se le estropea en el momento en que lo hace. Neurosis de angustia. Y la otra es una neurosis hipocondríaca. O sea, es una persona que empieza a padecer disgustos, malestares por experiencias que no son aparentemente reales, enfermedades imaginarias, pero que le están afectando realmente. Son imaginarios. Eh, Está creyendo todas las enfermedades que sus amigos están viviendo, sus vecinos están viviendo, ella también las vive. A mí también me está dando gripe. Uy, sí, yo tengo gripe exactamente igual que usted. Uy, qué barbaridad. Y a mí me duele la cabeza. Ay, como usted. Y yo creo que también estoy embarazada. Y tiene 72 años la señora. Hipocondría. Pero ¿cuál es el rasgo de esta primera clasificación? De esta clasificación pragmática que llama Freud. El rasgo es que siempre hay un trastorno orgánico asociado. Siempre. La neurastenia tiene una alteración, un nerviosismo neurológico. Hay un déficit neurológico de por medio. Hay una ataraxia, hay una súbita manera de reaccionar que nos puede decir que está alterada la corteza cerebral del área de la personalidad errónea. Hay una neurosis de angustia. El paciente sufre algo en su cuerpo y lo manifiesta angustiándose porque no puede canalizar, pero está teniendo progresivamente la aparición de varices y no puede controlar la aparición de varices o de una llaga o la amputación de una pierna o de una mano. Y la hipocondría está asociada también a un proceso de destrucción cerebral. La persona cambia de conducta, la faz le cambia, los movimientos se le hacen más grotescos, descoordinados. En otras palabras, hay un daño orgánico, corporal. Pero también Freud ha descubierto que este grupo de neurosis, como ustedes pueden más o menos asociar con lo que he dicho, tiene un rasgo psicológico de por medio. El cuerpo está dañado, sí. Orgánicamente hay un daño, sí. Pero también hay una destrucción de la vida psíquica. Ese daño orgánico ha dañado la vida psíquica. Entonces quiere decir que esta clasificación realmente lo que nos debe permitir es descubrir que hay trastornos que se pueden denominar a partir de 1897, y Freud es el impulsor, uno de los impulsores de esto, que se deben denominar trastornos psicosomáticos. Y segunda clasificación, segundo rasgo en esta vertiente, estas dos vertientes, es que hay
neurosis en los que se puede establecer un patrón histórico, un historial de vida. Si agarramos al paciente y le preguntamos, ¿desde cuándo manifiesta esto? Si le hacemos una historia psíquica, una historia que nos vaya él narrando y que curiosamente se vaya liberando él mismo a medida que va narrando, entonces encontramos que hay neurosis de origen histórico, que en algún momento aparecieron. A estas neurosis realmente las vamos a llamar neurosis de origen psíquico, o en la fórmula alemana de Freud, psiconeurosis. Pero esto va a traer un problemón, sobre todo con los ingleses y los norteamericanos. Psiconeurosis se entiende en alemán, neurosis de origen psíquico, pero no se entiende en inglés. Entonces ellos van a decir, es una psicosis neurótica. No, 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 es una neurosis de origen psíquico. Ah, y los ingleses que son muy prácticos van a decir, pero eso suena como a brujería, como a magia, como desconexión del orgánico, efectivamente. En 1897, y Freud está promoviendo que hay orígenes de la conducta que son exclusivamente mentales. ¿Y cómo se dieron? ¿Cómo se dieron esas alteraciones conductuales? Entonces Freud propone, desde 1897 hasta 1905, que hay dos orígenes. El primero es, y fue el más impulsado inicialmente, que en esa relación de contagio que hemos llamado, que el mismo Freud llama de contagio en el núcleo familiar, apareció un rasgo de identificación que vamos a llamar, que Freud llama seducción. Hay una empatía con el medio seduce, las organizaciones de placer seducen, el cuerpo seduce. Entonces aparece una seducción. Y la seducción me lleva al reconocimiento por principio de realidad, Freud de 1930, me lleva por principio de realidad a entender que no puedo satisfacer todos mis placeres. Y entonces, lo que entro es una especie de incomodidad, de conflicto, esa es la palabra, conflicto. Porque yo quisiera ser feliz, pero el medio que me rodea, mi propia mente, esa estructura de la personalidad que se llama el superyo, pone un bloqueo, una barrera, y me dice, eso no se puede hacer. Y lo hace inconscientemente, no lo hace planeado. En algunos casos, va a decir Freud, alguna gente lo puede planear. Es tan fuerte el principio religioso que no puede dejar de andar cubierto hasta el cuello. Es tan fuerte el principio religioso que no se atreve a decir ni siquiera una mala palabra cuando se le quedan apretados los dedos en la puerta que está cerrando. Es tan fuerte el principio religioso porque está metido desde el super yo hasta el yo. El yo es el primer controlador. Hay mucha represión, represión admitida incluso conscientemente. Esa es la seducción. Y la segunda forma, pero esto lo va a decir mucho después, alrededor de 1915, es dejando la historia de la seducción, que le va a parecer incluso a veces fantástica, salpicada de muchos acontecimientos, de revestimientos que le va poniendo el paciente, tal vez para camuflar la relación traumática de la seducción, la relación traumática de vivir con otros al lado de otros, porque eso causa trauma, quiere decir dolor. La imaginación frustrada, el sueño frustrado, eso es el trauma. La esperanza, la copia que me había seducido, me produce un dolor, un trauma. Y entonces aparece la teoría edípica. La neurosis aparece por un Edipo que no se ha resuelto, o sea, por un desarrollo de la sexualidad donde la maduración orgánica no se correlacionó adecuadamente
con el desarrollo de la vida psíquica. El niño que era bebé se despierta incluso a los 7 años, porque no hubo desarrollo necesario del placer erógeno en la zona anal o del conocimiento necesario en la zona fálica genital. Y por eso es incapaz esta persona de tener una relación de convivencia, de noviazgo, de matrimonio con otra pareja. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo psíquico donde se haya superado ese, entre comillas, trauma, ruptura inicial, que es el complejo de Edipo, y que termina por ser superado, entre comillas, en lo que se puede llamar la psique normal, cuando la persona reconoce: no puedo ser el amante de mi padre de sexo opuesto, no puedo ser el amante, no puedo recibir todo el tratamiento, pero sí puedo sublimar mi energía y querer mucho a mi padre, aunque acapare prácticamente más amor para mí y me robe el amor de mi madre. Acapara más amor de mi madre y aún así tengo que amar a mi padre. Entiendo eso, maduro, maduración psíquica, al lado de la maduración corporal, maduro a los 12 años, y no me quedo anclado en un nene que está pidiendo, gritando, exigiendo fijación en la época oral, controlando fijación en la época anal y exigiendo todo, sino que maduro y me doy la oportunidad de conocer personas, personas de distinto sexo, y después me doy la oportunidad de elegir a quién amar. Si es que tengo las habilidades, el entronque necesario para establecer relaciones duraderas y de conocimiento con los demás. Porque según Freud, el amor nace de conocer. No se puede conocer si no queremos conocer a nadie. Y si no conocemos, no queremos conocer a nadie, no podemos amar a nadie. Y entonces, quiere decir que el Edipo es la explicación de la neurosis. El Edipo no resuelto, llevado hasta la madurez, como hemos dicho, es el que produce las manifestaciones neuróticas. Quiere decir que su origen es exclusivamente de vida psíquica, nada más. No hay ninguna relación orgánica. Y entonces, vean lo interesante. La neurosis, según Freud, que aparecerían clasificadas en esta época, bajo este rubro de neurosis históricas, además de que no son orgánicas, serían las siguientes. La histeria conversiva. O sea, la histeria que se produce, por ejemplo, porque el cuerpo no reacciona ante una presencia conflictiva que no nos permite canalizar el placer objetual tal y como quisiéramos, y lo desviamos, por ejemplo, a una parálisis transitoria de una mano o de un tic. ¿Mm? O de un cambio corporal donde en lugar de estar haciendo algo que nos produce placer, se transforma en algo que camufla la búsqueda del placer y se produce otra conducta. ¿Mm? Un parpadeo involuntario. ¿Mm? La persona involuntariamente se siente tan nerviosa que quisiera controlar, pero convierte en una manifestación histérica su acción corporal. Entonces esto es una neurosis. Evidencia un deterioro de la vida psíquica, no de la vida orgánica. La otra sería la histeria de angustia. La persona, ante el conflicto, entra en angustia y se desespera cada vez más porque sabe que está angustiada y que lo está de una manera innecesaria. Sin embargo, para él es una defensa, defenderse con angustia. Y la otra explicación que pone Freud, el otro tipo de neurosis que pone Freud, es la neurosis obsesiva. Las personas empiezan a realizar actos
tratando de completar eso que experimentan como una carencia de placer. Y se empiezan a llenar de actividades que no son necesarias, pero que en su mente inconscientemente perciben como necesarias. Y las hacen reiteradamente, de una manera progresiva, para tratar de completar su falta inconsciente de placer. Entonces se vuelven personalidades obsesivas. Obsesivas como que, como el orden, como la puntualidad, como la exactitud a la hora de escribir. No se equivoca, hace buena letra, escribe rápido, como la neurosis obsesiva por llevar control del dinero. Y quiere decir entonces que cada neurosis obsesiva tiene un argumento histórico detrás, que tiene que ser analizado. La neurosis obsesiva, por ejemplo, religiosa, tiene un componente de haber crecido en un hogar religioso tan observante que el paciente cree que no puede separarse sin cometer un grave pecado de esas relaciones religiosas. Y ahora sí, entonces tenemos que hay una especie de relación muy interesante entre las neurosis de origen orgánico, llamadas por la medicina neurosis actuales, y las neurosis históricas. El paralelo, el mismo Freud lo estableció de una manera muy simpática. En la neurosis de origen orgánico tenemos una neurastenia. En la de origen histórico, en lugar de una neurastenia, lo que hay es una transformación corporal. Hay una psicomatía, una psicosomatía. La mente actúa sobre el cuerpo, pero porque hubo un problema en la seducción, en la no resolución del edicto. Entonces tenemos una histeria de conversión. La neurosis de angustia, de origen orgánico, a nivel de neurosis de origen psíquico nada más, se va a llamar historia de angustia, historial de angustia, angustia personal. Y la angustia será un elemento que está asociado a un patrón conductual bastante conflictivo, ¿no? Porque si hay angustia, se va a producir represión. Le vamos a identificar a esta persona, dice Freud, de una manera típica, no a partir de la vivencia de la angustia, sino a partir de lo que está reprimiendo. El que reprime es porque en el fondo está angustiado. Y luego, donde había una hipocondría, lo que vamos a tener es una neurosis obsesiva. Y esas neurosis obsesivas son múltiples. Una de las formas más características de la neurosis de angustia, por ejemplo, es que la neurosis de angustia, de origen orgánico, cuando se traslada a su manifestación únicamente de vida psíquica, se convierte en las fobias. Y las fobias, lo vamos a ver en otro capítulo, son verdaderamente una penalidad para el pobre paciente, porque sabe que no los tiene que hacer. Se llenan de absoluta angustia. Y dice Freud, la fobia es un elemento tan traicionero que nos descubre que hay un límite muy tenue entre las neurosis propiamente de origen orgánico y la psiconeurosis. El límite es pequeñísimo y sin embargo es el desarrollo de la vida psicosexual la que produjo la diferencia. Entonces, por estas cosas fue atacado Freud, por afirmar que hay una formación de origen social que castiga abiertamente el desarrollo de la maduración, tanto a nivel corporal como cuando esto se asocia a nivel de desarrollo psicosexual. Espero haberles aclarado un poco este panorama, este desarrollo de la clasificación neurótica. Una cosa son las neurosis de origen clínico orgánico, que no quiso estudiar Freud, porque eso le corresponde a los neurólogos, y que no hay que tratar, dice Freud, con electrochoques,
sino con medicamentos. Y otra es la neurosis de origen psicogénico, que hay que tratar en la comprensión de cómo el historial del paciente, que él mismo nos va describiendo, va permitiendo, primero, conocer cómo se originó. Segundo, en qué consiste. Y tercero, que el mismo paciente, con el desarrollo del habla, de las asociaciones libres, pueda irse liberando si no es que hace resistencias inconscientes involuntarias. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en otro pequeño video.